Ellos tienen una escuela dominical, pueden bajar abajo, mientras los mayores buscamos Apocalipsis, capítulo 22. Estamos en el capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer en los primeros 5 versículos. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Nuestra lectura está en el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, y en el capítulo último también de la Escritura, con el cual se cierra todo este libro de los libros, que es la Biblia, el capítulo 22, y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a meditar en los versículos que van del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle a Dios que podamos ver algo de esta visión, aunque sea un destello de esa gloria venidera. Vamos a orar. Oh Dios, Señor, tenemos hambre y necesidad de ti, Señor. Tenemos sed de ese agua de vida que refresca, Señor, que da vida eterna. Queremos, Señor, de esa luz que brilla para toda la eternidad. Señor, por eso rogamos por la obra de tu Espíritu Santo que ilumina esta tu palabra. Señor, que le da no solamente sentido, sino que llega hasta lo más hondo y profundo de nuestro ser. Transforma nuestras vidas, disipa la oscuridad y llena toda la aridez, Señor, todo el desierto de esta vida con el agua que viene de ti y de tu trono. Señor, que podamos probarla, que podamos, Señor, saborearla y que tengamos más sed, Señor, de ella, hasta poder estar sumergidos en ese océano de tu amor y misericordia por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. En esta vida y este mundo tenemos que reconocer una y otra vez que no tenemos todavía lo que hemos conseguido, que no lo hemos alcanzado. Y la realidad es que continuamente experimentamos nuestra existencia cotidiana como privación, como falta. ¿Quién no es consciente en este mismo momento de lo que le gustaría tener en su vida y todavía no tiene? Y la Escritura tiene esa enorme capacidad de realismo, de poder mostrar la verdad de las cosas tal y como es. Y por eso el cuadro que nos da de la vida que ahora podemos disfrutar y conocer de Dios mismo es muy distinto al que muchos de sus representantes están hoy en día anunciando. La realidad de lo que se ofrece, de lo que se promete en el momento presente de Dios, no corresponde exactamente a la que muchos están invitando hoy en día, como algo que podamos disfrutar aquí y ahora. Porque si bien es cierto que las promesas de Dios eternas que aquí vemos son una realidad gloriosa para el futuro, el presente, sin embargo, para el pueblo de Dios, desde la antigüedad del Antiguo Testamento, se describe como desierto. Un desierto que no solamente afecta a nuestras necesidades materiales. El pueblo de Dios tuvo hambre y sed, no lo olvidemos nunca. Así es como recorrió aquel desierto camino a la tierra prometida. Dios no ha anunciado que por las promesas que tiene para su pueblo no tendremos falta incluso de las cosas a veces más necesarias o vitales. Es cierto que Dios proveyó para ellos y también es una realidad su providencia en este mundo, pero no implica que no haya cosas realmente, realidades necesarias y vitales que echemos en falta. Pero sobre todo no es cierto también que este desierto no es solamente físico, sino también emocional.
La mayor parte de los que estamos aquí estamos, queramos o no, dañados en nuestro sentimiento y emoción. No percibimos en la vida el afecto, ni encontramos el amor realmente que deseamos y queremos. Y reconocer esto es ser sincero, ser honesto, no engañarse. Y Dios nos ha prometido mostrarnos su amor, el verdadero amor, un amor capaz de llenarnos y hacernos totalmente queridos. Pero todavía, en este mundo y en este desierto en el cual vivimos, ese amor no es una realidad plena y satisfecha. Por eso es que tenemos todavía ese hambre, esa necesidad de cariño. Pero en tercer lugar, y aún mucho más importante, la Biblia describe ese desierto en términos espirituales. Y en la Biblia lo espiritual no quiere decir lo místico, lo que va más allá de lo físico, sino quiere decir la realidad de Dios y su espíritu en mayúsculas. Y aunque la religión y la espiritualidad en este mundo te habla de lo que puedes experimentar y sentir de Dios, de la vida de Dios en medio nuestro, lo que la Escritura nos muestra es que todavía no disfrutamos de esa presencia de Dios en la medida en que tenemos necesidad de ella. Hemos comenzado cantando este salmo maravilloso, 42. Un salmo que nos habla de la sed del creyente. Y esto es lo que describe verdaderamente al cristiano. No el estar lleno, sino el querer más. Por eso cuando llegamos aquí en esta mañana, percibimos la falta, lo que todavía no tenemos, lo que quisiéramos. Estamos experimentando la señal, la manifestación, la evidencia de su espíritu en nuestra vida. Cuando tenemos esa necesidad, es porque Dios la ha puesto en nosotros. Decía el gran padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, aquel maestro del cristianismo del norte de África, que todavía aprendemos de él, decía Agustín que cuando alguien busca a Dios, a veces hablamos de buscadores, ¿no? Personas que están buscando la verdad, pues decía Agustín que cuando busca a alguien al Dios verdadero, al auténtico Dios, es que Dios ya le ha encontrado a él. Y esta es la paradoja de la vida. Nosotros lo percibimos como una falta, como una necesidad. Buscamos luz y claridad y sentimos la confusión. Pero desde la perspectiva de Dios mismo, no es que no hayamos llegado, sino todo lo contrario, que hemos sido bien hallados. Por eso es que la palabra de Dios, cuando nos invita a buscar a Dios, también nos revela que Dios nos está buscando antes a nosotros. Y reconocer esto es tener el mismo valor por el cual debemos confesar que no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios es nuestro creador. Y si tenemos el valor para decirlo, que Dios es el hacedor de nuestra vida, debemos tener también el valor para decir que Dios es el Dios de nuestra salvación. Es Él quien nos ha buscado, es Él quien nos ha hallado. Y esto es el reconocimiento que hace el creyente, sinceramente, cuando se acerca a lo que la palabra de Dios nos muestra. Y la Escritura tiene esta forma tan gráfica y visual de evidenciarlo, que es por medio del agua. El agua que está tan centrado en esos textos que hemos estado leyendo hoy, tanto en el libro de Ezequiel, en esa visión gloriosa del templo del cual sale ese agua en grandes cantidades, en gran abundancia. El agua de la cual el Señor Jesús habló en el Evangelio, cuando yendo a ese mismo templo de Jerusalén, no el glorioso que ha de venir, sino el que estaba en los días de Jesús, dice que de él correrán ríos de agua viva, anuncia a todos sus contemporáneos en el Evangelio. ¿Qué significa ese agua viva? Muchos lo han relacionado con el Espíritu, en mayúsculas, con el Espíritu Santo, igual que hablan a veces del aceite o del agua. Pero si somos estrictamente rigurosos en el sentido de que la Biblia habla del agua de vida, tenemos que decir que en primer lugar y sobre todas las cosas, en la mentalidad del Antiguo Testamento, por lo menos, el agua de vida quiere decir eternidad. Agua de vida eterna. Exactamente lo que Jesús dice a continuación, cuando dice que de él correrán ríos de agua viva. Para el mundo antiguo, y lo sabemos por Egipto y por todas estas culturas, el agua y el río era la vida. Donde no había agua, lo que había era el desierto.
Por lo tanto, el sentido más elemental que tenía para todos estos pueblos el agua era la vida y la permanencia de esa vida. Y es por esto que en la mentalidad bíblica, ese agua de vida tenemos que entenderla con el sentido en el cual Dios habla de la plenitud de la vida misma que Él nos viene a dar. Y de esto es de lo que vuelve a hablar Apocalipsis al cerrar la Escritura, de cómo de Dios y de su presencia, de ese templo y de ese trono, fluye, corre en abundancia un río de agua que da vida y que da vida eterna. Cuando se le mostró a Juan en nuestro texto en Apocalipsis 22, ese río aparece como un río limpio, cristalino. De ahí la expresión también como cristal. Seguramente la habéis escuchado, está en muchos himnos, ¿no? Sobre el mar de cristal, el pueblo de Dios adorará a Dios. La imagen que nos da a muchos sugiere la idea por un lado de calma, de tranquilidad, para otros refleja la luz, lo brillante, pero verdaderamente lo de lo que nos habla nuestro texto es de que es un agua fresca, un agua como un manantial que a veces vemos en un monte o en un lugar que vamos en el campo, en el cual fluye, brota el agua, comprendemos que ese agua que corre es un agua fresca, un agua que no ha sido contaminada. Y ese agua es la que sale del trono de Dios. Y fijaos bien en la expresión del primer versículo. Y del Cordero. Del Cordero. Esta es otra de esas grandes declaraciones que tiene la palabra de Dios sobre quién es el Señor Jesucristo. Mucha gente te dirá, e incluso algunos que pretenden llamarse cristianos, es más, testigos de Jehová, que te dicen, ¿dónde dice en la Biblia que Jesucristo es Dios? Claro, la forma en la cual la Biblia dice que Jesucristo es Dios no es exactamente con esas tres palabras. Lo que dice la Biblia que Jesucristo es Dios es en la forma en que Dios es llamado en la Biblia. Dios nunca es llamado así simplemente Dios en la Biblia. Es llamado con sus diferentes nombres y atributos, ¿no? Y aquí en este caso, claro, vemos que es llamado como Rey y Señor. Es su trono lo que es invocado por el pueblo de Dios, el que gobierna desde la eternidad sobre todo lo creado. ¿Y quién está en el trono de Dios? El Cordero. Él es el Dios que está gobernando y sentado en ese trono. Por lo tanto, la visión de este libro, completamente, de principio a fin, es en torno a Cristo Jesús. No podemos pensar en aquel que está sentado en el trono, sino es tal y como Él se ha revelado en el Señor Jesucristo. Y esto es algo que tantas veces se olvida, y sobre todo aquellos que temen a Dios porque lo ven como alguien terrible, alguien al cual es mejor no acercarse, que te examina, que te mira de antemano. Umberto Eco, el escritor italiano recientemente fallecido, decía que esta era la diferencia entre el creyente y no creyente, cuando le preguntaban en qué creen los que no creen. Él dice que él, que fue creyente durante un tiempo, perteneció a Acción Católica siendo de joven y tuvo una religión como muchos italianos, ¿no? En el sur de Europa todos participamos de esta cultura católica. Sin embargo, recuerda perfectamente, y lo escribe así en sus memorias, un día que estaba con su padre en un partido de fútbol. A él no le gustaba el fútbol, pero a su padre sí. Y alguna vez le llevaba al fútbol y él cuenta cómo de repente empezó a pensar en el fútbol, si había alguien por arriba, encima de ellos, mirando todo lo que allí ocurría. Y si no sería como aquel partido la vida misma, el mundo, moviéndose todos como los jugadores que están en aquel campo. Y llegó a la conclusión de que no hay ningún Dios arriba que nos mira, nos observa y nos vigila. Y esta cree que era la distinción que había entre el creyente y el no creyente. Los que ven a un Dios que mira, que vigila, que observa, y los que no. ¿Qué ocurre con esta noción de Dios? Que es tremendamente pobre. Es una visión de Dios como el gran ojo desde la eternidad, que lo mira todo y lo contempla y nada puedes esconder. Es cierto que Dios tiene ese atributo. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Dios juzga también lo que ve. Pero eso no es todo lo que podemos decir de Dios.
Lo que nos muestra la palabra es que Dios es como el Cordero que está sentado en el trono. No es un Dios que mira, es un Dios que ha venido a este mundo. Se ha hecho como uno de nosotros. Ha adquirido nuestra propia carne. Y en esa carne ha vivido como un ser humano la experiencia que nosotros tenemos. Con un propósito, entregarse, sacrificarse como el Cordero de Dios anunciado desde el principio. Por lo tanto, nuestro Dios no es un Dios solamente que mira, que observa, que vigila. Mira, ya te tengo. Un día te vas a enterar. Que toma nota. Un día pasaremos nota de lo que has hecho. Ese no es el Dios que la Biblia nos muestra. Es un Dios que Él mismo ha tomado esa nota de todo aquello que tú has hecho mal y la ha llevado Él mismo, como si fuera suya. Como si Él fuera el responsable de todas esas ofensas. Las ha cargado en aquella cruz. Y nos dice la palabra de Dios que ha saldado la deuda. Lo que estaba en esa nota en contra nuestra es borrado por causa de lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, nuestro Dios no solamente vigila y juzga, es un Dios que perdona. Y entender esto es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Eso también lo intuyó Eco. Eco dice a continuación que también cree que la diferencia no es solamente que hay un Dios que vigila y observa, sino que hay un perdón que viene de lo alto, que el no cristiano no logra. Y él describía en su vida que cuando te haces mayor, como era él, intentas buscar de alguna forma salir de este mundo con la mejor conciencia. ¿Quién no ha visto que cuando llega la vejez intenta deshacer lo que ha hecho mal, intenta traer la paz de aquello que ha traído conflicto? Y mucha gente intenta reconciliarse, incluso con sus mayores enemigos, antes de dejar este mundo. Intentar abandonarlo en paz. Y luego que hay algo honroso en todo ello. En modo alguno es algo que podemos despreciar. Pero en el fondo, dice Eco, ¿no?, es buscar el perdón que no tenemos de lo alto. La experiencia que no es plena y trascendente de ser aceptado por Dios. Y esa es la increíble liberación que da el Dios de la Biblia. Porque ese Dios que gobierna, que es el Cordero, de ese río de agua viva, limpia y lava toda mancha. Hace que podamos con nuestra suciedad, cubiertos por ese agua, ser libres de todo aquello que nos contamina. Esa imagen poderosa está en toda la creación del ser humano. Desde Jorge Manrique, uno de los escritores más antiguos españoles, cuyos versos, ¿no?, han inspirado mucha de la literatura universal. Nuestras vidas son los ríos que van a llegar a la mar. Quien no ha escuchado esa expresión de la vida como un río que se describe hacia ese mar. Hasta Bruce Springsteen, el músico de rock, que habla una y otra vez del río y de la limpieza, la purificación que busca y de cómo ir hacia el río con el coche, ¿no?, y buscar la liberación. El ser humano, desde que es hombre, ha buscado esa limpieza. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos sucios. Y esto, por mucho que la psicología te diga una y otra vez, bueno, esos son complejos, traumas, ¿no? Realmente, ¿qué culpa puedes tener? Al fin y al cabo, ¿de qué somos culpables? Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero en el fondo de tu ser, en lo más hondo, en lo más profundo, sabes que tienes un problema. Y ese problema es la suciedad que todo lo mancha. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Decía Jerry Bridges, uno de estos grandes maestros que ha tenido la iglesia contemporánea, partió con el Señor el domingo pasado en Estados Unidos. Él fue un hombre que escribió muchos libros devocionales sobre la vida cristiana. Había sido marino, había estado en Japón, donde entró en contacto con el Ministerio de los Navegantes y estuvo muy vinculado a este ministerio durante toda su vida. Él estuvo en la guerra de Corea en los años 50 y había nacido en la depresión en Estados Unidos, en una granja, en padres evangélicos, pero muy estrictos, ¿no?, en este tipo de fundamentalismo americano, ¿no?, que hay en la América profunda, sin conocer realmente la experiencia de la gracia de Dios.
Y cuando él fue a la universidad, a Bridges, cuenta que experimentó por primera vez la liberación de la gracia. Y alistado en la Marina, estuvo muchos años en Asia y en Japón empezó su ministerio. Y él, de una forma muy clara, en todos sus libros, Bridges habla de la gracia de Dios. Y vemos que lo que describe esa experiencia de la gracia, de cambio, de transformación en nuestra vida, es, dice en una de esas frases que tiene Jerry Bridges, el hecho de que hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento, dice, necesitan ser lavadas por la sangre de Jesús. Hasta ese punto llega la sociedad del ser humano, en su religiosidad, en su pretensión realmente de vivir rectamente, incluso cuando se conmueve, cuando siente en lo más hondo su pecado, hasta ese momento, sus propias lágrimas están manchadas de esa realidad de pecado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el arrepentimiento puede ser también falso. Todos sabemos que podemos lamentar nuestro mal y la experiencia misma en la cual confesar nuestro mal puede ser profundamente egocéntrica. ¿Quién no ha sentido una liberación cuando reconoce algo malo que ha hecho? Es como si un peso se le cae encima. Y confundes el alivio de esa confesión con el verdadero arrepentimiento. Claro, hay un alivio psicológico, emocional. Tú has reconocido algo que no habías dicho hasta ahora. Pero la palabra de Dios nos muestra que el verdadero arrepentimiento, la obra que Dios espera que hacer en nosotros, va mucho más allá de esa expresión mezclada con la realidad pecaminosa de nuestra vida. Todo en nuestro ser está afectado por él. Y necesitamos de ese agua purificadora que nos limpia, que nos lava. ¿Y de dónde viene ese agua? Esa es la pregunta que tenemos en esta mañana. ¿Dónde encontraremos el río, las aguas, la mar que sea capaz de lavar todas nuestras manchas? Y la palabra de Dios nos dice que no tenemos que ir al Ganges, a la India, para poder lavarnos. No necesitamos esas aguas bastante sucias, por cierto, dicen aquellos que han estado en la India, sino que hay un agua mucho más limpia, mucho más purificadora y que nos puede librar de nuestra contaminación. Dice que en medio de esa ciudad, a uno y otro lado del río, estaba ese árbol de la vida, que produce 12 frutos, dándome su fruto, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. La imagen que aquí encontramos es la del principio de la Biblia, el Génesis. Recordáis que Dios había puesto árboles en ese Edén y paraíso. Y había un árbol en singular, el árbol de la vida. Y si habéis leído antes en Ezequiel la lectura que hemos hecho, habréis observado que varía del plural al singular, ¿no? Se habla del futuro como que habrá árboles, ¿no? Y aquí aparece un árbol, el árbol de la vida. Es como si todos esos árboles fueran en realidad uno. Como si el árbol de la vida indicara verdaderamente en qué consiste aquello que es el sustento de nuestra vida misma. La prueba misma del Edén, del paraíso, tenía que ver con comer de ese árbol. ¿Recordáis cómo Dios le había dicho a aquel primer hombre y a aquella mujer, Adán y Eva, de los árboles del huerto podéis comer, dice Génesis, pero de un árbol, del árbol de la vida, no debéis comer? Exactamente lo que el tentador, la serpiente, le dijo a Eva. Así que Dios te ha dicho que no podéis comer de los árboles. Y Eva le corrige, no, de los árboles no, del árbol solamente de la vida no debemos comer. ¿Y qué le dijo el diablo, la serpiente, a Eva? Le dice en Génesis 3, pues si algo lo dice, por algo será. Seguramente que si coméis de ese árbol, seréis como dioses. El árbol de la vida, por lo tanto, indica todo este proyecto de la humanidad, desde el principio de la divinización del hombre. Una y otra vez se levanta el hombre como aquel que tiene el control. Él es la medida de todas las cosas y él va a determinar su futuro. Esa arrogancia del ser humano
la vemos en todos y cada uno de los aspectos del ser humano. Desde el individuo que te dice, yo hago lo que me da la gana, lo que yo quiero, yo soy libre, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hasta una cultura entera, una sociedad que dice que el ser humano es quien decide lo que a él le conviene. Y comer de ese fruto tiene consecuencias mortales. Produce una maldición. Es de lo que nos habla aquí el versículo 3. La maldición de Dios que viene sobre esa ofensa, sobre esa rebelión y autonomía del hombre, es la que trae todo el mal sobre su vida. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, está sobre todo hombre que rechaza a Dios. Y lo que vemos es que todo en nuestra existencia participa como de esa maldición. Es como que vieras en cada cosa, ¿no?, que este mal no es normal. Es que no es natural que pueda haber tantos problemas. Aquí ocurre algo. Lo que ocurre es que el juicio de Dios y su maldición está sobre el ser humano y sus proyectos. Lo vemos desde la Torre de Babel, la ciudad que aquí se contrapone a la ciudad de Dios. Esta es la historia de dos ciudades, Apocalipsis. Babilonia, esa ciudad de los hombres que se levanta con su orgullo, su comercio, como una ramera, se enfrenta a esa novia del Cordero, que es la ciudad que Dios está construyendo en este mundo. Y este escribe y contrapone cada una de las dos cosas de esta ciudad. Y esa ciudad de los hombres, desde el principio, Babilonia es llamada en la Biblia. ¿Qué nos dice de ella? Que Dios confunde a sus constructores. Ellos piensan que van a levantarse hasta el cielo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Acaban peleados. Decirme qué utopía, qué idealismo, qué ideología que en el mundo no haya habido, haya acabado en su propia destrucción. Leía en el avión al venir de madrugada los comentarios de un escritor que ha entrado en la Academia de la Lengua ahora, Félix de Azúa, es un catalán. Y él escribió una novela en los años 80 que ha recuperado, que trata sobre la época de la Edad Media, de la época de las cruzadas, ¿no?, cuando muchos iban a intentar construir el reino de Dios en lo que era Palestina, ¿no?, intentando establecer allí un lugar sagrado y santo. Y habla en esta novela, dice él, del desencanto de la izquierda. Es de lo que habla el libro, parabólicamente, como un símbolo, ¿no? No habla realmente del cristianismo medieval, sino que habla del desencanto de su generación. Y escribe y dice en las entrevistas, ¿no?, que ellos eran una generación llena de ideales. Pensaba que iba a cambiar el mundo, ¿no? Y fue todos aquellos que pasaron de la dictadura a la democracia con el deseo y el anhelo de un mundo mejor. ¿Y qué es lo que se encontraron? La completa desintegración. El completo enfrentamiento, el deseo de poder, de control de otros. Y surge lo que se ha dado en llamar la generación del desencanto. La desilusión. Cada cierto tiempo surgen movimientos idealistas, pero que acaban en autoritarismo, en divisiones internas. Una y otra vez, ellos mismos se destruyen. ¿Por qué? Hay una maldición que está sobre todo proyecto humano de edificar la ciudad de los hombres. Se busca el control, conferencias internacionales, organismos mundiales, vamos a traer la paz, vamos a lograr la sociedad de las naciones para poder construir la armonía. ¿Para qué sirven estos organismos y organizaciones? Aparte de para mantener burocracia. Realmente no logran su proyecto. ¿Por qué? Hay algo que está detrás. La maldición de Dios sobre todo ese proyecto del hombre de engrandecerse a sí mismo. Y Dios y su propósito se revela, por lo tanto, en esta necesidad con la cual aquellos que están en su ciudad dependen de él, de ese agua que viene del trono y del cual surge ese árbol de la vida que da sanidad a las naciones. Los cristianos evangélicos muchas veces hemos sido muy fuertes en el buen sentido, ¿no?, en que la salvación y la experiencia de fe es algo personal.
Y nos ponen nerviosos estos textos, ¿no? La salvación de las naciones. Bueno, las naciones. Será cada persona, ¿no? El que tenga que ser salvo, ¿no? Nos molestan. Pero en el fondo no es cierto que la Escritura también usa este lenguaje, nos guste o no. O sea, hay un lenguaje individual, personal, por el cual Dios salva a individuos, hombres y mujeres, que llegan a la fe en el Señor Jesucristo. Pero también se describe esa misma salvación a veces en términos colectivos, en términos de pueblos y naciones. No como un universalismo, que toda una nación sea salva o que todo un pueblo participe de ella, sino que la salvación es para las naciones también, para los pueblos. Y esto es una profunda verdad que nos recuerda aquí Apocalipsis. Dios no hace de su obra una pequeña cosa. Somos nosotros los que lo hemos convertido en algo tan limitado, tan reducido y tan mezquino, que es la pequeña salvación para 2 o 3. Ese remanente simplemente que finalmente será libre de la destrucción final. Dios hace una amplia, gran, universal salvación. Por supuesto que no todos y cada uno serán salvos, pero no podemos limitar que Dios trae sanidad a las naciones. Dios trae una liberación que va más allá de individuos, de un puñado aquí y allá. Dios crea un nuevo mundo. Dios construye de su nueva ciudad una ciudadanía de una multitud que nadie podrá contar. Y a mucha gente esto les sorprende, claro. No eran pocos los que se salvan. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿No es la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la salvación? ¿Cómo es que hay tantos entonces? Y a algunos les sobran, claro. Basta ver las redes sociales y los foros cristianos donde parece que todos sobran y nadie falta. O sea, lo que se trata es de excluir a cualquiera que se llame cristiano y ponerle bajo sospecha. Bueno, este será cristiano, bueno, habrá que verlo. Y el que enseguida se presenta como tal está puesto bajo el juicio, el escrutinio. Para muchos cristianos realmente esto es la fe. Algo tan limitado y exclusivo que es para ellos y ya los que están a su lado ya hasta dudan si realmente son o no son. Pero la palabra de Dios habla en términos muy generosos de Dios y de su salvación, mucho más que lo podemos ser nosotros los hombres. Por eso es que la presentación del Evangelio, como decíamos el domingo pasado, ha de ser tan amplia y generosa como Dios hace, y tan limitada y exclusiva como por Cristo es traída esa salvación. Hay una extensión, una paradoja. La salvación está solo en Cristo, pero es una salvación amplia. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la cruz del Señor Jesucristo. Hay una famosa frase con la cual describimos la extensión de esa su obra, ¿no? Decimos que el poder de la sangre de Jesús es suficiente para salvar a todos, ¿no? Pero eficaz realmente para aquellos que en fe en Jesucristo son salvos. Y el énfasis lo ponemos en la eficacia, en el poder, en la manera en la cual realmente somos salvos gracias a Cristo Jesús. No podemos, sino que somos realmente salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero no olvidemos la primera parte. Juan lo dice en su carta, un texto que a muchos calvinistas no les fascina, por supuesto, ¿no? El hecho de que Cristo ha muerto por los pecados de todo el mundo. La salvación es también universal. Por supuesto que se refiere de toda lengua, pueblo y nación, no quiere decir cada individuo, cada persona. Pero te está hablando de que no podemos limitar la sangre de Jesús. La obra de Cristo Jesús es una obra poderosa y que tiene un efecto tal que puede alcanzar su salvación a cualquier persona. Y eso es una gran noticia, porque cuando pensamos en nuestra nación, en nuestros pueblos, en este mundo, pensamos que no hay solución para ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un agua de vida, que trae sanidad a todas las naciones. Es así como comenzó el movimiento misionero en todo el mundo, desde Hechos de los Apóstoles, pero resurge de una forma especial en el siglo XIX, entendiendo que el Evangelio era para todas las naciones, para todos los pueblos. Todos pueden participar de ese agua de vida. Hay sanidad para ellos. Y nuestro texto nos dice que es ese trono de Dios y el Cordero que está en ella, estará el servicio de sus siervos, que verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Lo que Dios produce, por lo tanto, en esa nueva humanidad que está creando,
es un conocimiento de Él. Entender eso es capital para comprender la obra que Dios está haciendo en este mundo. Dios se está dando a conocer de una manera que sea servido y adorado por ello. Lo que describe al creyente, al que forma parte de su pueblo, es la alabanza a ese Dios que se revela como el Cordero, sentado en aquel trono por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿quién es el pueblo de Dios, sino quien adora a Dios? La famosa discusión, ¿quién es verdadero cristiano? ¿Quién podemos decir realmente que forma parte de este su pueblo y tiene lugar en este su reino? El que adora al Señor Jesucristo. Y entender esto es capital, porque este es el problema de la incredulidad. El problema de la incredulidad no es una cuestión de cabeza. Podemos discutir con las personas durante toda la vida sobre si hay evidencias o no para creer o no creer. El problema que es que no están dispuestos a servir a ese Dios. Podemos perder el tiempo en discusiones. Aunque vieran la verdad de las cosas, lo que no están dispuestos es a humillarse y a reconocer que hay alguien mayor que ellos. Y por eso es que sencillamente no les entra en la cabeza siquiera la posibilidad de servir a ese Dios. Es por eso que la obra de Dios es una obra que nos humilla, que nos lleva a reconocer que Dios es Dios y nosotros hombres, criaturas suyas somos. Eso es la fe. Les solía decir el señor Grau muchas veces que la fe es dejar a Dios ser Dios. ¿Qué es en definitiva la evidencia o manifestación de ser creyentes? Sino humillado reconocer que hay un Dios y que es el Cordero el que reina. Porque no hay salvación que no esté centrada en Cristo Jesús. Nadie puede alabar a Dios si no proclama, confiesa, alaba, admira, reconoce, honra al Señor Jesucristo. Me da igual la religión que sea, me da igual el nombre que tenga su espiritualidad o el carácter que se manifieste. Si Cristo no está en el centro, ahí no hay nada del verdadero Dios. Este es el juicio de Dios sobre la religión de los hombres. Una religión sin Cristo es una maldición. Y es una maldición que afecta a generaciones y a pueblos enteros. Porque es la ignorancia profunda de quién está sentado en el trono. Cristo Jesús, el Cordero, el único Dios que se ha sacrificado por nosotros. ¿Qué otro Dios hay como Él? Como el Señor Jesucristo. Por eso le adoran y le sirven por toda la eternidad. Y nos dice algo más. Verán su rostro. ¿Qué es contemplar la faz de Dios? Verle tal y como es. Es en primer lugar reconocer que todavía no le hemos visto. Es lo que nos dicen Pedro, Juan, los apóstoles. Todavía no hemos visto a Dios tal y como es. Nadie a Dios ha visto. Entender eso es comprender quién es el Dios del que hablamos. Un Dios que todavía no hemos contemplado tal y como es. Y esto nos ha de mostrar en primer lugar el cuidado, la prudencia con la que tenemos que hablar de Dios. Hay muchos creyentes que hablan de Dios como si hubieran tomado desayuno con Él esta mañana. Estaban con Él en el café y pueden decir quién es Dios. Y te hablan con esa convicción y seguridad como el que tiene el teléfono rojo y le habla constantemente. Pero ojo, el cristiano, el que sirve a Dios, lo primero que confiesa de Él es que no le ha visto. Que todavía no le ha contemplado. Que todavía no le conoce como ha de conocer. Hace falta más humildad, por lo tanto. Más respeto. Más reverencia ante aquel que todavía no conocemos, tal y como Él es. Más cuidado en nuestras palabras sobre quién es Él. Porque ¿qué dice el mandamiento? No toméis el nombre de Dios en vano. Porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Es una grave ofensa hablar de Dios sin conocimiento de Él. Es un gran mal poder utilizar el nombre de Dios de acuerdo a nuestros caprichos y deseos. Mejor no mencionar a Dios y hablar correctamente que poner su nombre donde no corresponde. Por eso muchas veces hay que frenar los labios y no invocar el nombre de aquel al que finalmente no conocemos como debiéramos conocer. ¿Cuánta gente con orgullo te dice, no es que Dios está haciendo esto, no es que Dios me ha dicho esto, es que esto es la voluntad de Dios? ¿Dónde lo ha dicho?
¿Dónde está realmente esa revelación y manifestación de Dios? Mejor decir, yo pienso, yo creo, que no, Dios dice, cuando Dios no ha dicho nada. A veces el respeto y la reverencia simplemente toma esa forma. Reconocer la diferencia entre nuestros propios pensamientos y quién es Dios. Porque ese enorme abismo es la realidad de la fe. Precisamente es el atrevimiento el que describe a aquel que no conoce a Dios. Y el día que veremos su rostro, ¿qué dice? Su nombre estará en sus frentes. El conocimiento de Dios es como si inscribiera en nuestra propia frente, en nuestro propio rostro, la realidad de quién es Él. Se verá claramente que somos sus hijos. Y acaba nuestro texto, no habrá más noche. No habrá más necesidad de luz, ni de lámpara, ni de sol, sino que Dios, el Señor, el Cordero, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Decíamos el domingo pasado que la luz de Dios disipa toda la oscuridad. Ha venido esta luz a un mundo de tinieblas para brillar, ponerlas en evidencia y juzgar la realidad de esa noche que continuamente llena este mundo en el cual vivimos. Y lo que nos dice es que la luz viene de Él y todo lo llenará con su presencia. Pondrá en evidencia todo, pero también reinará para siempre. ¿Cómo es que nosotros reinaremos también con Él, finalmente? Porque esto es lo que les dice nuestro texto. Reinarán por los siglos de los siglos. El propósito de Dios al principio, con Adán, no era simplemente tener una criatura que estuviera en su creación para darle algo de vida, para que tuviera movimiento, para que tuviera un sentido. Quería que fuera el rey de la creación. Adán tenía el propósito de que todo se sometiera y él sojuzgara y señoreara sobre toda la creación. Leer los primeros capítulos del Génesis. ¿Qué dice Dios a aquel primer hombre? Le dice que todo aquello que ha creado es puesto en sus manos para que haga con él el propósito con el cual Dios lo ha hecho. Y la tragedia de Génesis 3, ¿cuál es? Que es un mal rey, es un mal señor. Lejos de ser el mayordomo que debía ser, ha usado esa creación para su propio beneficio y finalmente no es el que puede reinar y gobernar sobre ella. Cuando llega el Nuevo Testamento, que leemos en Romanos 5, Cristo es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo hombre. El hombre que realmente puede reinar y gobernar sobre este mundo. Y una y otra vez se compara Adán y Cristo Jesús. Él es el hombre en mayúsculas. El propósito que Dios tiene para él. ¿Cómo entramos entonces, su pueblo, aquellos que conocemos y estamos unidos a Jesús, a reinar con él? Hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento muy enigmáticas, ¿verdad? Que hablan incluso de tronos en los cuales, sentados con Él, gobernaremos por toda la eternidad. ¿En qué quedamos? ¿O gobierna Él o gobierna nosotros? ¿O gobernamos todos? ¿Cómo es esto? La palabra de Dios vemos que utiliza este doble lenguaje constantemente en la Escritura. Por un lado es solamente Cristo, ¿no? Y por otro lado es como si participáramos nosotros de su reino. La herencia es compartida. Él es el heredero, en mayúsculas, pero Él ha querido hacer partícipes de esa herencia eterna que Dios le ha dado para reinar y gobernar en el universo por toda la eternidad. Lo que encontramos es el enorme privilegio, la gran responsabilidad que Dios nos da de participar de su reino, no como siervos solamente, sino como aquellos también que pone como mayordomos en ese nuevo mundo. Y esto para algunos les resulta extraño, sorprendente, porque entienden que finalmente el ser humano no tiene salvación. No hay redención posible. ¿Cómo podemos pensar en el ser humano gobernando, reinando sobre algo? Es el terror. No pensamos que haya posibilidad ninguna. Pero la salvación de Dios es tan completa que incluso su reino compartido con su pueblo, no habrá quien lo reconozca de lo que hoy conocemos como el reino de los hombres.
La esperanza eterna, por lo tanto, veremos que será una transformación total, completa. El ser humano será alguien que ya no vivirá con esa hambre, codicia y deseo de poder, sino que como aquel que está sentado en el trono, reinará para servir. Porque ¿qué es lo que dice el Evangelio de Marcos? ¿Qué es gobernar o reinar, sino el rey siervo que encontramos en el Señor Jesucristo? ¿Qué dice él en el Evangelio? Yo no he venido para señorearme, sino para poner mi vida así en servicio de muchos. Ese es el reino que nuestro mundo no conoce, que los gobernantes, que los políticos de esta nación y de cualquier otra desconocen. Ellos quieren el poder, pero el poder en la palabra de Dios y en el reino de Dios es servicio. Lo que nos muestra una y otra vez la Escritura es verdaderamente que servir a Dios es el propósito mismo de lo que es participar de su reino. En mi Biblia tengo una frase al comienzo que leo siempre cuando comienzo a leer la Biblia desde el principio, que dice: en el ministerio cristiano solo sirven los que sirven. Son palabras del Evangelio de Marcos, inspiradas en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. Y es un recordatorio para mí continuo, constante, de que lo único que puedo hacer de utilidad en el reino de Dios, en su ministerio, es de servicio. No hay otra forma de poder realmente ser de ningún provecho para Dios y para su pueblo que sirviendo. Y entender esto es entender la contracultura del reino. ¿Hasta qué punto es diferente el reino de Dios al reino de los hombres? ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? Están discutiendo sobre quién va a tener el puesto privilegiado a su derecha. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Cuál va a ser el que tenga la posición de poder? Y les dice Jesús: no sabéis a quién servís. ¿A quién les dado realmente el poder reinar o gobernar? Y les muestra que sus hijos, sus siervos, no serán como los de este mundo, que sirven, no, sino que utilizan el poder para su propio beneficio. ¿De qué nos asombramos de la corrupción de los políticos? ¿Es que acaso no buscan todos el poder para su propio provecho o beneficio? Esto es lo que la Biblia dice. Claro, servicio hablan todos, cuando hacen los discursos, cuando hacen campañas electorales. Yo tengo vocación de servir, ¿no? Eso es el lenguaje que utilizan. Pero una cosa es lo que dice la lengua, lo que dice la boca, y otra cosa es lo que hay en su corazón. Claro, el verdadero servicio es el que hacemos en el reino de Dios, porque ahí no hay nada que no se reconozca, sino por su servicio. Y ese viene de contemplar a Cristo Jesús. ¿Quieres servir a Dios como debieras? ¿Quieres conocer a Dios? Pues tienes que contemplar a Cristo Jesús. Él es el Rey siervo. Él es quien te enseña lo que es verdaderamente el propósito de Dios para el hombre. Vamos a pedirle a Dios que podamos contemplar a Cristo Jesús, pero que tengamos también ese deseo y anhelo de poder verle tal y como Él es, de participar de esa vida que viene de Cristo Jesús y tomar de ese agua y beber de ella. Que podamos ser limpios por ella y útiles por su servicio. Vamos a pedírselo así. Señor y Padre, venimos ante ti para reconocer y confesar que tenemos hambre y sed del verdadero conocimiento de ti. Hemos oído de ti, Señor, pero muchas veces lo que nos falta y necesitamos es ese conocimiento experimental que viene de la formación de Cristo en nuestra vida. Señor, sabemos que hay mucho que puede venir del estudio y del conocimiento intelectual, pero necesitamos la formación que viene del carácter de Cristo en nuestra vida. Y ese carácter, vemos, es el de un siervo. Por eso queremos confesar y reconocer, Señor, nuestra necesidad de ser siervos. Lo poco también que mostramos de servicio en nuestra vida, lo llenos que estamos de nosotros mismos, y lo poco que estamos, Señor, dispuestos a ser de utilidad para ti. Señor, te queremos rogar por eso, que al contemplarte, que al adorar a aquel que está sentado en el trono por la eternidad, el Cordero que reina por los siglos, ese conocimiento nos cambie. Que no seamos simplemente sabedores de él, sino que nuestra vida, Señor, en esa adoración traiga el cambio y la transformación
que nos convierte, Señor, de adoradores en siervos. Señor, nunca dejaremos de adorarte y sabemos que el servicio implica también esa alabanza. Pero queremos, Señor, que esa adoración no sea de labios solo, no sean palabras bonitas, no sea lenguaje espiritual, sino que sea la vida realmente dedicada a tu servicio. En tu ministerio, Señor, en tu servicio, no hay nada de utilidad, Señor, que no sea servicio. Por eso, Señor, haznos preguntar qué podemos hacer, Señor, para servirte. ¿De qué manera podemos ser útiles para ti? Ayúdanos a pensar por una vez, no en nosotros mismos, sino en lo que podemos ser, Señor, de provecho para tu obra y para tu reino. Danos esa mentalidad y ese propósito, esa meta en la vida, Señor. Te lo suplicamos, Señor, por causa de aquel que está en el trono, que reina y que gobierna. Por el agua de vida que fluye, Señor, de él. Queremos ser limpios de nuestro egoísmo. Señor, de nuestra maldad, de la manera en la cual confundimos las cosas, Señor, y nos ponemos en el lugar que no nos corresponde. Límpianos, Señor, de toda maldad. También lávanos de los pecados más respetables, de aquello, Señor, que es bien considerado pero que nos aleja de ti. Y, Señor, que tu luz disipe toda oscuridad, que tu presencia brille sobre nuestra vida, de tal forma que hasta las últimas esquinas de nuestro ser sean iluminadas por esa luz. Que sea puesta en evidencia, Señor, toda maldad, pero que seamos también purificados por esa esperanza de poder verte un día tal y como tú eres. Que esa, Señor, esperanza nos limpie, nos cambie, nos transforme, nos haga más santo como tú eres santo. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el último cántico sobre ese día glorioso. En el número 793 está nuestro último cántico, 793. Cuán gloriosa será la mañana.